¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta noche, en el mensaje que Dios me ha permitido traer para cada uno de ustedes, estaremos viendo los distintos estados en que el corazón del hombre se puede encontrar al momento de recibir la palabra y qué tan importante es tener un corazón fructífero para que la palabra haga la obra que verdaderamente debe de hacer en nuestra vida. Por eso he titulado el mensaje Corazón Fructífero. Repito, el título del mensaje es Corazón Fructífero. Ahí tienen la imagen. Y el propósito de este mensaje es enseñar a cada uno de ustedes, los creyentes, cómo la condición del corazón influye a la hora de nosotros recibir la palabra. Y aparte de eso, exhortar a cada uno de nosotros a que cada vez que nosotros vengamos a la congregación o a algún lugar que se va a exponer la palabra, preparemos nuestras mentes, nuestros corazones y estemos dispuestos a poner por obra lo que se dice en ese lugar. La idea central de este mensaje es la siguiente: es que la condición en la que se encuentre nuestro corazón va a determinar qué tan fructífera sea la palabra en nuestra vida. El texto bíblico para desarrollar este mensaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versos desde el 4 hasta el 15. Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versos desde el 4 hasta el 15. Dice de esta forma: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Que Dios conceda que en esta noche y a partir de esta noche todos y cada uno de nosotros tengamos un corazón fructífero. Que seamos, como dice ahí en el verso 15, que nosotros seamos de corazón bueno, de los que retienen la palabra para ponerla por obra. Para poder introducir el mensaje, quiero que veamos un poco del contexto en que el Señor Jesús dice las cosas mencionadas en esta parábola.
Lo primero que quiero que veamos es que el Señor Jesús en la parábola está haciendo referencia a algo que no era ajeno a ninguna de las personas que estaban ahí. Seguramente en el momento que el Señor Jesús estaba dando ese mensaje, posiblemente había una persona sembrando y el Señor Jesús tomó eso como ejemplo. Asimismo, en muchas de sus parábolas podía ser que él estuviera en el momento observando y con una gran genialidad, como le caracterizaba, ahí pudo él hacer esa parábola. Así que eso no era algo ajeno. Todos los oyentes del Señor Jesús conocían de lo que él les estaba hablando. Me gustaría que en este momento veamos dos formas en que solían sembrar en Israel en ese momento. La primera dice que el sembrador podía ir de arriba abajo en su terreno lanzando las semillas, y era probable que alguna de esas semillas cayeran fuera del terreno. Es justamente a eso a lo que el Señor Jesús se refiere cuando dice que unas cayeron en el camino. Y la otra consistía en que se colocaba, digamos que un costal o un saco sobre un burro, se hacía un agujero, se ponía el burro a andar y vamos a decir, el grano se iba lanzando por sí solo en el terreno. También en este caso podían caer algunas semillas fuera del terreno. En cuanto a la condición del campo, en Palestina los campos eran largos y estrechos. Era algo parecido a cómo está organizada la iglesia. Tenía, por ejemplo, una parte del campo a la izquierda, otra parte a la derecha, y había un camino, que es donde el Señor Jesús dice que caían las semillas en el camino. Es como el pasillo ahí donde está Brown y Neno. Era algo parecido a eso. Ese camino estaba endurecido por el constante caminar de las personas, porque por ahí pasaban animales cargando cosas. Respecto a la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayere en ese camino, que estaba endurecido por el pasar de las personas y de los animales, no tenía gran probabilidad de penetrar en la tierra, porque era un terreno duro, era algo impenetrable. Era prácticamente lo mismo que decir que fuese lanzado allá encima del asfalto, ahí en la carretera. Respecto al terreno pedregoso, lo que traducimos como un terreno pedregoso verdaderamente no es que estuviera lleno de piedras, sino que encima de la piedra tenía una capa delgada de tierra, la cual no le permitía a la semilla alcanzar profundidad con sus raíces. En cuanto al terreno espinoso, dice lo siguiente: el terreno espinoso engañaba. Cuando se estaba sembrando, parecía bastante limpio. Es fácil hacer que un terreno parezca limpio simplemente sembrándolo. Pero si siguen por debajo las raíces fibrosas de la grama, de las ortigas y de las zarzas, entre otras plantas parásitas perennes, se apoderarán del terreno disponible. Y lo que pasará será que, como vemos en la parábola, las malas hierbas van a ahogar las plantas que son fructíferas. En cuanto al buen terreno, este terreno era profundo y suave y limpio. La semilla podía introducirse, podía encontrar alimento, podía crecer sin impedimento y producir una cosecha abundante. Quiero que ahora entonces sí pasemos a desarrollar los aspectos que tenemos en el texto. Conociendo esto, un poco del contexto de lo que el Señor Jesús sí conocía respecto a esos terrenos, podremos entender entonces lo que Él les estaba diciendo. Quiero que leamos en Lucas 8:12, donde dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Quiero también que leamos ahí mismo Mateo 13:19 y Marcos 4:25,
En esos pasajes también se menciona la misma parábola y está hablando justamente de la semilla que cayó en el camino. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Hermanos, en esta porción, el Señor Jesús nos está hablando de un tipo de persona que, como vemos en la explicación del texto, oyen la palabra y no la entienden. Y no es precisamente porque no puedan entenderla, sino porque, como dice, son de corazón duro. Así como el terreno era duro para que la semilla fuese sembrada y germinara, así hay personas que tienen un corazón duro para la palabra. Tal como los profetas y el Señor Jesús dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. ¿Cuántas veces van a resistir al Espíritu Santo? Fueron las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles, porque verdaderamente hay personas que tienen un corazón duro al momento de recibir la palabra. Pero como les dije, no es porque no puedan entenderla, no es porque no puedan recibirla, es porque no quieren. Un ejemplo de esto son los fariseos. Ya hemos hablado muchas veces de ellos, pero todos nosotros sabemos aquí por los escritos que ellos sabían la veracidad de los milagros del Señor Jesús, sabían la veracidad de las palabras y sabía lo que la gente decía de él, al punto que las personas decían: jamás hombre ha hablado como este. Nunca, según dicen las multitudes, un hombre predicó como el Señor Jesús lo hizo. El mejor predicador que jamás existió. Y aún así los fariseos, por envidia y necedad, ellos se empecinaban en no oír el mensaje, en contradecir lo que él decía. Esos son los de corazón duro. Pero otros de corazón duro, que son prácticamente parecidos a los fariseos, son los judíos en este tiempo. ¿Y saben por qué? Porque los judíos tienen en este tiempo escritos tradicionales como el Talmud, el cual narra la historia del pueblo, y en esos escritos del Talmud se habla acerca de Jesús. Y ellos en los escritos del Talmud hablan despectivamente de él, y lo que dicen que fue un hechicero. Lo mismo que dicen los evangelios que ellos decían de él, que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, el sentido no es que estas personas no puedan entender la palabra, es que se niegan a entenderla y a recibirla. Cuando nosotros vemos en Lucas 8:13, quiero que veamos esto. Lucas 8:13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, a estas personas yo les he nombrado que tienen un corazón sin convicción. Como vemos ahí, son personas que han oído la palabra, la reciben con gozo, pero en el momento que viene la prueba, que viene la dificultad, sea por cosas de la vida o sea por causa del evangelio, estas personas vuelven atrás. Y la razón de esto es porque no tienen una profundidad y una convicción en el evangelio. Es como más abajo dice, refiriéndose a esto: no tienen raíces en el Señor y le es imposible permanecer en el camino. Como su profesión de fe no es genuina,
al momento que viene la prueba por causa de la palabra, se apartan del camino, mostrando que su convicción no era profunda en el Señor. Hermanos, muchas veces a nosotros nos vienen pruebas en los hogares, en los negocios, en todos los ámbitos de la vida nos vienen pruebas. Pero nada de eso debe ser un obstáculo para que la palabra germine y obre en nuestra vida. Debe de haber en nosotros una intención constante a nosotros poner la palabra por obra. Yo les voy a contar un testimonio personal. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo empecé a leer cosas específicas y de manera puntual quise empezar a poner por obra. Algo sencillo que yo hacía era que yo no tenía la costumbre de saludar. Yo caminaba y no saludaba. Y yo leí que el Señor dijo: y si solo saludas a los que te saludan, ¿qué de bueno haces? Yo me lo tomé literal. Yo empecé cada vez que iba por un camino, literalmente, con mi deseo. Quizás no es obligatorio necesariamente lo que el texto te está diciendo, pero yo me lo tomé literal. Y yo empecé a todo el que iba por el saludo: buen día, ¿cómo está usted? Hasta me volví un poco más educado. Pero fue por un deseo de verdaderamente hacer lo que la palabra me decía. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra y no tenemos ni la más mínima intención de ponerla por obra, de nada nos sirve que nosotros la escuchemos. Si ustedes vienen aquí, se sientan ahí, oyen este mensaje que les está diciendo que pongan por obra la palabra, que abran los corazones a Dios para que la palabra haga una obra en su vida, y ustedes no deciden hacerlo, ya eso es algo que es responsabilidad de ustedes. Y la palabra, aunque sea bien pronunciada, aunque sea dicha con una exégesis perfecta, no va a tener efecto en su vida, porque están cerrados a oír el mensaje. En el verso 14 dice lo siguiente: y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, este tipo de personas son los que escuchan la palabra de manera superficial. Y la prioridad de estas personas, según nosotros vemos en el texto, no es propiamente el evangelio. Exteriormente parece ser un genuino discípulo, pero con el tiempo su interés queda ahogado por cosas que ocupan un lugar mayor en su vida. Escuchen esto: tienen apariencia de que es un verdadero discípulo, pero con el tiempo lo que es su verdadera prioridad sale a la luz. Es lo que dice la palabra cuando menciona que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Usted puede figurar o apantallar lo que usted quiera, pero si verdaderamente el tesoro suyo no está en el evangelio, en el Señor Jesús, lo que es su prioridad al final va a salir a relucir. Es la persona que prioriza todas las cosas por encima de su fe en Jesucristo y no puede dar fruto porque todos sus esfuerzos se enfocan en cosas temporales. Hermano, esto es algo muy común que nosotros solemos ver y quizás muchos no lo detecten, porque si nosotros nos damos cuenta en lo que yo les mencioné al principio, un terreno que está lleno de espinos es fácil hacer que parezca bueno, porque las malas hierbas están debajo. Una persona que venga a la iglesia, que aparentemente tenga su vida ordenada, pero detrás tenga una agenda donde su deseo verdadero sea, como dice la Escritura, el de afanarse en la vida por acumular riquezas, el de vivir en el entretenimiento y las cosas de este mundo. Al final, todas y cada una de esas cosas van a ahogar la palabra en su vida.
y lo que es realmente una prioridad para él va a ocupar el lugar que realmente debe. Así que la exhortación en este caso es a que nosotros demos el lugar debido a las cosas. Lo que verdaderamente debe de importarnos en nuestra vida es el camino de Dios, es el camino de Jesucristo y del Evangelio. Todas las cosas en esta vida, hermanos, son pasajeras. Todas al final van a terminar. Como dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuchen esto. Nosotros podemos hacer todas las cosas que entendamos que pueden ayudarnos en la vida, pero nunca nada de eso debe quitarnos el tiempo para oír, para leer y para poner en práctica la palabra de Dios, porque de ser así, los afanes ahogarán la palabra y ésta no dará fruto. En Lucas 8:15 y Mateo 13:23, vamos a leer lo que dicen. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y Mateo 13:23, hablando de lo mismo, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, buen fruto se refiere a la manifestación del carácter de Jesús en nuestra vida. El objetivo de que nosotros escuchemos la palabra es para que la palabra haga una obra transformadora en nuestra vida. El que es de buen fruto oye con receptividad, se dispone a poner por obra lo que lee y lo que escucha, busca un continuo crecimiento y cambio en su vida. Es la persona que genuinamente desea ser un modelo del carácter de Jesús. Su carácter fructífero le hace ser de gran influencia para otros. Algo importante que nosotros, hermanos, debemos de notar en estos versos respecto a la semilla que cayó en buen terreno es que dice que ellos lo hicieron con perseverancia. Realmente debemos de ser perseverantes para nosotros dar buenos frutos, por lo cual podemos decir que la constancia y la permanencia son fundamentales para dar buenos frutos en el Evangelio. Algo importante, hermanos, es que evidentemente todo predicador debe de prepararse. Todo predicador debe de estar enfocado en estudiar la palabra de Dios, debe de estar enfocado en la oración. De hecho, nosotros vemos el relato en el libro de los Hechos, donde a los apóstoles le piden algo interesante. Miren esto es algo bastante interesante. Ellos dieron mandamientos de sostener a los huérfanos y a las viudas. Y yo estoy seguro que esos hombres estaban comprometidos con eso, porque de hecho Pablo en el libro de Gálatas dice que cuando Bernabé y él fueron a los apóstoles, los que eran apóstoles antes que ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo y le dijeron: vayan ustedes a los gentiles, nosotros vamos a ir a la circuncisión. Solamente nos pidieron una cosa: que nos acordáramos de los pobres. Oigan lo que le pusieron los apóstoles. Dijeron: acuérdense de los pobres, porque es un mandamiento del Señor Jesús ayudar al necesitado. Pero oigan esto, le traen a los apóstoles un caso y dice: mira, las viudas de los griegos están siendo desatendidas. ¿Y saben qué dijeron ellos? Ellos no dijeron: vamos corriendo a resolver el problema. Dijeron: no, búsquense 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, a quienes ustedes encarguen de ese oficio.
porque nosotros no podemos descuidar la oración ni el ministerio de la palabra. Y los hombres que buscaron, obviamente, también eran predicadores, porque entre ellos estaba Felipe, estaba Esteban, que eran, según la Escritura, excelentes predicadores. Pero a quien realmente el Señor le encomendó la predicación del Evangelio en ese momento fue a esos 12 hombres. Y ellos tenían el compromiso de liderar la iglesia. Y ellos no dejaron su oficio. Entonces, el predicador tiene el compromiso de prepararse. Pero ¿saben qué, hermano? Aunque el predicador se prepare, aunque el predicador haga toda la diligencia que debe de hacer, la palabra no tendrá fruto en la vida de las personas si las personas no quieren oír ni poner por obra lo que escuchan. Yo le puedo decir a usted, mire, no robe. Y si usted quiere robar, va a robar. No adulteres. Y si usted quiere adulterar, va a adulterar. Y escuchen esto me lo acaba de dar el Espíritu Santo. ¿Saben qué dice la Escritura respecto a la ley? La Escritura dice respecto a la ley que la debilidad que tiene la ley es que son una serie de mandamientos que no pueden hacer el hombre dejar que peque. Porque yo le diga a una persona, no matarás, la persona va a dejar de matar. Si tiene un instinto asesino dentro de sí, va a matar. Porque yo le digo a una persona, no robes, ¿va a dejar de robar? No va a dejar de robar. Si yo le digo a una persona que tiene problemas con el chisme y la calumnia, no chisme, cuando yo le diga no chisme, va a chismear diciendo que yo le dije que no chismeara. Es la realidad. Porque el problema no está en que tú le prohíbas. Y esa, dice Pablo, que era la incapacidad de la ley. La ley, dice Pablo, la ley a la verdad es justa, santa y buena. Todos los mandamientos de la ley de Dios son santos, justos y buenos. De hecho, son los mandamientos que hoy nosotros guardamos. Pero ¿cuál es el problema con la ley? Que con la ley no se te daba el Espíritu Santo, quien te da la capacidad para obrar según la voluntad de Dios. Entonces, por más prohibiciones y por más palabras que se le den a la persona, si no quiere obedecer, no lo va a hacer. Tiene que ser una obra muy extraordinaria del Espíritu Santo para forzarlo a hacerlo. Quiero darles algunas recomendaciones finales. Número 1, cuando vengamos a la congregación, debemos de hacer, prestar mucha atención a la palabra oída y leída. Y cuando no entendamos, debemos pedir a alguien que nos la explique. Hermano, si usted oye la palabra o usted lee algo y usted no le entiende, no le dé vergüenza preguntar. Y aunque usted sea un líder en la iglesia o sea una persona que llegó ayer, como quiera pregunte, porque hermano, nadie la sabe toda. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo a predicar la palabra al eunuco, el eunuco va andando en su carro leyendo a Isaías. Felipe le pregunta y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica? O sea, el hombre estaba leyendo y no sabía, como dicen dominicanamente, ni papa de lo que se estaba diciendo. No entendía. Y así muchas veces nos puede pasar a nosotros. A mí me pasaba que antes yo leía las cosas y yo no le llegaba. Yo tenía que hacer un curso de un verso bíblico para poder entenderlo. Y no es un curso literal, es decir, ponerme varias veces a repetirlo, tratar de entenderlo, buscar cosas para comparar, porque no entendía hasta que Dios fue dándome entendimiento. Entonces, cuando usted no entienda algo, pregúntalo, hermanos, porque eso es importante. Segunda recomendación, no permitir que los afanes y distracciones de la vida nos impidan poner por obra la palabra. Tener disposición de que la palabra produzca un cambio en su vida. Es decir, venir al templo con el objetivo de que Dios hable a su vida. Si nosotros venimos, hermanos, solamente a sentarnos, a oír lo que la persona dice, pero cuando salgamos no estamos dispuestos a poner por obra lo que nos enseña, es como si no hubiésemos venido. Número 4, dar prioridad a su crecimiento espiritual.
en especial a la transformación de su carácter. Número 5, ocuparse en la oración y pedir a Dios por su desarrollo espiritual. Y número 6, esforzarse en no volver a las prácticas pecaminosas antiguas. Eso es muy fundamental, hermanos, porque ya hemos hablado de que si habiendo oído el evangelio de la verdad, empezamos a practicar las mismas cosas, dice Pablo, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. El problema es nuestro. No fue la obra de Cristo que hizo que yo volviera a los mismos pecados. No. Fue mi concupiscencia y mi deseo de obedecer a eso lo que me llevó a esas cosas. Hermanos, ya para concluir, les recuerdo que la condición en la que se encuentre su corazón al momento de recibir la palabra va a determinar qué tan fructífera sea la palabra. Así que cada vez que vengamos aquí, tengamos un corazón dispuesto a oír la palabra, a ponerla por obra. Si usted escucha que se le dice a usted, hermano, no chisme, y usted sabe que usted tiene problema en eso, pues trate de ir controlándolo. Si se le dice, hermano, no adulterarás, y usted sabe que usted tiene problemas con eso, pues aléjese de todo lo que es un problema para usted. Es un asunto de querer poner por obra lo que se nos enseña. Yo puedo darles este mensaje a ustedes y yo mismo no ahorita ponerlo por obra. Entonces, ese es el sentido, hermanos. Preparemos nuestros corazones, tengamos corazones dispuestos y pidámosles a Dios que la palabra que nosotros escuchemos haga una obra transformadora en nuestra vida. Que Dios le bendiga.